Esto nunca va a acabar. Me mintieron, desgraciados. Vamos, como se derrumbe esto por el camino. Aquí me quedo, en el alto de la pirámide jorobada esta. Es que me río por no llorar porque ya estoy aquí. Hola familia, bienvenidos a un vídeo nuevo a Sonia in the Air. Hoy os voy a llevar a visitar más lugares maravillosos en Egipto y vamos a visitar la primera capital de todo Egipto, que se llama Menfis. Igualmente vamos a ir a visitar las primeras pirámides, como esta que tenemos justo aquí detrás, que es la pirámide doblada, y iremos a ver las de Saqqara. Las de Saqqara, familia. Espero que os vaya a encantar el vídeo como a mí me está encantando hacerlo para vosotros. Vamos, familia. Familia, para esta ocasión decidimos coger un tour con un chofer y una guía porque la verdad las distancias eran un poco largas y como había mucha carretera de por medio y como queríamos hacer todo en el mismo día, decidimos cogerlo. Aparte de que el precio estaba bastante asequible, 80 € para 2 personas, que comprendía chofer, guía y comida al final de nuestra experiencia, familia. Familia, ya con la entrada en mano, que por cierto está comprendida en el precio del tour, nos dirigimos a Dahshur para encontrar las primeras pirámides de la historia de Egipto con la forma que hoy conocemos. Familia, en el complejo de Dahshur podemos encontrarnos la pirámide negra de Amenemhat III, la pirámide combada de Seneferu y la pirámide roja del faraón Seneferu. ¿Quién es este Seneferu que tiene 2 pirámides? Pues resulta que no solo tiene 2, tiene 3, otra en otro recinto. ¿Y quién es ese señor que le encanta tanto la opulencia y a quién os recuerda? Pues sí, resulta que es abuelo de Kefren, ese que le parecía poco su pirámide y se hizo una esfinge justo delante por llamar un poquito así la atención. Bueno, si no habéis visto el vídeo sobre Giza, la esfinge y las pirámides de Giza, podéis verlo, que ya está disponible en el canal, familia. Familia, estando a los pies de la pirámide jorobada, para mí colmada para el resto de la humanidad, ves el error garrafal que hizo el arquitecto, ya que empezó el diseño haciendo una inclinación de 55 grados y cuando vio que eso no iba a tirar bien, cambió la inclinación a 43 a mitad de construcción. Yo no quiero saber ni cómo terminó el despido procedente de este arquitecto, pero ahí lo tenemos. También hay que decir que era la primera pirámide que pasaba de ser de las escalonadas a ser una pirámide lisa como las que tenemos hoy en día. Otro dato importante sobre esta pirámide, familia, es que es la única que mantiene casi por completo el revestimiento de caliza del exterior. Es la única en todo Egipto que aún casi se mantiene por totalidad el revestimiento, y fue gracias a que no se saqueó para poder hacer más bonito el Cairo, como sí le pasó a la que tenemos ahí lejos, pirámide roja. ...80 metros, bajando así. 80 metros bajo tierra. Ahí voy, familia. A ver qué tal. Ay, madre, que esto va bajando mucho. Chao, chao.
Y una vez abajo, aquí familia, después de 8 metros y 10 minutos bajando estas escaleras, que algunas daban un poquito de yuyu porque parecía que se iban a romper, llego abajo y más escaleras. Una vez que subas ese tramo, resulta que hay más escaleras hasta allá arriba. Son 80 de bajada y 60 de subida. Esto no termina, familia. Después de haber subido todo esto, madre mía, que por lo visto son 60 metros, hay que pasar por aquí. Me voy a dejar la espalda. Ay, madre. Y ya no hay nadie. Había unos 3 chavales. Ya se han ido. Ostras, que esto es... Pensaba que no era un pasadizo, o sea que esto y luego ya era un poco más alto, pero no. Madre mía, con los egipcios, si eran más o menos altos, ¿por qué han hecho esto así? Ay, madre, parece que ya se ve la luz. Ah, no, era una luz. Y encima con la visera no veo bien delante. Ya estoy casi. Ay, madre. Ay. Me han mentido los chicos. Me han dicho que lo peor ya lo he pasado. Ay. A ver. Ay. Mira cómo tengo el pie y el otro pie abajo. A ver cómo hago para subir. Y grabando. Ay. Esto no termina. Por lo menos aquí puedo estirar un poco la cabeza. Vamos, como se derrumbe esto por el camino. Aquí me quedo, en el alto de la pirámide jorobada esta. Es que me río por no llorar porque ya estoy aquí. Y me han dicho que lo peor ya ha pasado, pero no me lo creo. Ay, y por eso había un montón de gente que solo se echaba fotos fuera, pero dentro no quería subir, no sé, entrar nadie. La gente se ponía en las escaleritas para ver los 80 metros de bajada para echarse fotos y se iban. Es que la gente no lo ha hecho. Pero ya estoy aquí para daros contenido, familia. Arreando y encima esto cuesta arriba. A ver cómo paso yo la cabeza por aquí ahora. Ay, ay, ay. Familia, si sois claustrofóbicos, no venir. Si tenéis vértigo, no venir. Si estáis en mala forma, no venir porque estaba bajando cada vez más, me está dando en la espalda. Ay, si vais con zapatos deslizantes, no venir. Ay, al fin, una altura decente. ¡Ay, más escaleras! ¡No! ¿En serio? Esto nunca va a acabar. Me mintieron, desgraciados. Me mintieron. Y estas escaleras encima tienen una inclinación rara hacia adentro. Familia, os veo arriba. Familia, ya llegué a la cúspide. Creo que hay murciélagos. En la cúspide, ahí estoy. Por ahí he visto algún murciélago moverse. Y esto es lo que se ve. La cámara funeraria, que encima se ve fatal. Solo es un agujero en el suelo. Y con esos palos ahí en medio, supongo que son vigas, pues no se aprecia muchísimo. Pero todo esto es para esto. Casi es más la experiencia de subir hasta aquí arriba que lo que se ve al final. Ni un maldito frigorífico por el camino. Esto es lo que hay. Y ahora bajar. Ya me tiemblan solo las piernas de pensarlo. Bueno, familia, nos vemos fuera. Salam. Allah yahfazak, shukran. Lo dicho, familia, ya estoy fuera. Y para los que le tengan insuficiencia cardíaca, para los que tienen vértigo,
vértigo. Para los que tienen claustrofobia. Y para los que ya han visto, por ejemplo, esa pirámide o cualquiera de Giza, de verdad, esta es muy bonita. Históricamente tiene todo lo que tú quieras y más. Pero por dentro no tiene atractivo, teniendo en cuenta que es una de las primeras pirámides, no tiene ningún jeroglífico, no tiene nada en especial más que el camino en sí. Así que si te gusta la aventura y quedarte sin aire y meterte en sitios angostos y subir y bajar escaleras, muchas de ellas que bailan, pues aquí la tienes. Que si me pasa cualquier cosa, casi me he caído 2 veces ahí dentro. Familia, ya dejamos atrás la pirámide jorobada de 97 metros de altura, cuyo nombre era aquella que brilla al sol, para dirigirnos a la pirámide roja, que está justo enfrente de esta. La pirámide roja es el nombre que le acaban de poner ahora, porque en la antigüedad se llamaba la pirámide que más brilla. Como veis, solo se ve lo rojizo porque los saqueadores, esta sí, la devoraron casi por completo para hacer más bonito el Cairo y así la dejaron. Es la primera gran pirámide hecha perfecta y que mide 104 metros. Familia, estamos justo delante de la primera pirámide con forma piramidal entera, porque la jorobada esa que llamó allí fue la primera que intentó ser una pirámide, pero esta es la primera pirámide en la historia de Egipto. Familia, en esta pirámide también teníamos entrada para entrar, pero a mí no me hacía mucha gracia entrar sola, porque ya he vivido la experiencia de estar sola, completamente sola dentro de una pirámide, y la verdad que no hace mucha gracia. Así que decidí solo admirarla por fuera, porque encima en interior nos han dicho que es exactamente igual que en la pirámide jorobada. Familia, y como último tenemos la pirámide negra, que fue la de Amenemhat III, que por cierto nunca fue enterrado allí, porque cuando se construyó resulta que estaba tan cerca del nivel del río que todas las galerías subterráneas se inundaron. Sí que se enterró ahí Amenemhat IV, pero ahora mismo está todo inundado y está prohibido el acceso al interior. Por cierto, que no termina en punta, porque la punta era de granito y la encontraron muchos años después, y ahora está expuesta en el Gran Museo del Cairo, familia. Familia, nuestra parada es en Memphis, en el museo a cielo abierto, donde hay expuestas un montón de esculturas que encontraron en la antigua ciudad de Memphis. Para poneros un poco en contexto y sepáis la importancia de Memphis, tenéis que saber que fue fundada en el 3050 a.C. por Nemes, que fue el primer faraón de toda la historia, y que hasta el 2250 a.C. era la ciudad más poblada de todo el mundo, con más de 500.000 habitantes. Fue tan importante en su época Memphis que sale hasta mencionada en la Biblia, una vez en Isaías, una en Oseas, 2 en Ezequiel y 4 en Jeremías. Familia, estamos en la capital del antiguo Egipto. O sea que por eso sabemos que es Ramsés II. Ramsés II. En 1820 se encontró esta majestuosa obra de arte de Ramsés II en lo que se considera los restos del Templo de Paz. El Templo de Paz, que por cierto estaba destinado al dios Paz, que se consideraba señor de la magia, maestro constructor, patrón de los arquitectos y artesanos, inventor de la albañilería, y se le atribuía poderes sanadores. Hoy en día se han encontrado muy pocos restos tanto de la ciudad como del templo, porque a partir del 641 fue abandonada totalmente la ciudad y después empezaron a robar y saquear tanto la ciudad como el templo para hacer más bonito el Cairo.
Familia, el museo es súper entretenido y bonito de ver, pero hay algo que me llamó soberanamente la atención y no podía dejar de contaros, y es que hay un cotilleo por entre estos muros y que yo os voy a contar, familia. Todo el mundo conoce esta magnífica esfinge de Hatshepsut de alabastro, pero lo que muy pocas personas saben es que fue una gran feminista. De hecho, hay muchos historiadores que la consideran la primera feminista de la historia de la humanidad. Familia, y ahí os va el cotilleo. Resulta que esta señora era hija de Tutmosis I, que para ser faraón tuvo que casarse con una princesa Ahmodes, que ella resulta que decían que tenía descendencia divina de Amón, y con ella tuvo 4 hijos, que murieron 3 y solo sobrevivió la chica, que es Hatshepsut. Y el Tutmosis I tuvo otro hijo, pero con una sirvienta. Resulta que el Tutmosis I quería que su hija, que tenía sangre divina, heredase, pero al fallecer el arquitecto real de esa época dijo: Nanay de la China, va a ser que no, aquí va a heredar un hombre, y aunque sea hijo de una sirvienta va a heredar, y no va a heredar una mujer. Así que ¿qué hizo esta señora? Pues casarse con su medio hermano para poder seguir estando en el trono, y se casó. Pero lo ninguneó realmente, porque ella era muy divina en todos los sentidos, porque tenía sangre divina. Según ella, era hija de una princesa y evidentemente no iba a dejar que el hijo de una criada pasara por encima de ella. Bueno, ella gobernó en la sombra hasta que este señor murió, y cuando murió solo tuvo una hija chica con él, pero él tuvo un chico con una sirvienta. Así que, ¿qué hizo? Ese niño era muy pequeño cuando su padre murió y dijo: vale, él será Tutmosis III, pero yo voy a reinar hasta que él crezca. ¿Qué hizo? Pues que casó, cuando el niño creció, casó a su hija con ese señor, el Tutmosis. Así siempre tendría ella el poder en las manos, que lo tuvo en las manos hasta que murió. Ha sido el reinado de una mujer más largo de la historia de Egipto, de 22 años, pero porque fue súper inteligente y puso a todo el clero de su lado. Como ella tenía sangre divina, entonces todos los sacerdotes querían que ella estuviese al poder, y el arquitecto real, que tanto la odiaba y que no podía verla ni en pintura, desapareció así como arte de magia, y nadie preguntó evidentemente por él. Y ahí tenemos el gran cotilleo de esta historia, familia. Familia, llegamos a Saqqara y estamos justo enfrente de la pirámide escalonada, la primera pirámide escalonada de la historia. Nuestro guía nos ha comprado chocolate de aquí, que es chocolate con coco, y está hecho en el Cairo, está muy bueno. Familia, Saqqara es súper importante, sobre todo por su pirámide escalonada, porque se entiende que es la transición entre las pirámides
perfectas de Giza y las mastabas, que es lo que hacían antes para enterrar en el antiguo Egipto. Antes solo se enterraban y se ponía como una losa gigante encima del difunto, y la pirámide escalonada lo que hizo fue poner como losa encima de losa y encima de losa hasta conseguir esa forma piramidal. Aparte de esa pirámide hay un montón de tumbas y de mastabas, y este sitio es gigante y súper conocido y popular por todo el mundo, familia. Lo que poca gente sabe es que además de personas enterradas en esta necrópolis gigante, también había animales. De hecho, se han encontrado nada más y nada menos que 8 millones de animales diferentes en esta necrópolis, familia. El más pequeño eran unos perros y los más grandes han sido bueyes, vacas, camellos, etcétera, todos momificados y enterrados en este lugar. ¡Sacara, familia! Estamos. No Sacara la cerveza. No, la marca se llama. El cerveza, el vino se llama Sacara también. ¿Ah, sí? ¡Uy, no, que brilla! Es el paseo para entrar al complejo funerario. Aquí absorbamos cada lado, hay varios puntos. 42. ¿Por qué 42? Hay 42 columnas que representan las 42 partes que tuvo que recoger Isis de su marido, que fue cortado por su hermano Set, eso es lo que dice la leyenda, y forman las 42 regiones de Egipto. Guardando el templo. Y ahí tenemos la gran pirámide escalonada, familia. Cordero. Cordero, la vaca también van a escuchar. Pues aquí tenía que venir el rey de turno que quisiese gobernar para cambiarse y vestirse con una túnica blanca para salir a la arena para pelear con un toro. Y si ganaba al toro, entonces podía reinar. Y si no, pues evidentemente moría. Familia, esta es la segunda tumba del complejo donde reposaba el alma, y allí en la pirámide escalonada el cuerpo del rey. Familia, estamos ante la pirámide más pequeña del antiguo imperio. ¡Opa!
Aquí se puede descansar en medio. Estamos en la tumba. ¿Cómo se llamaba este? Ajasanas. Algo así. Ojo, lo miro. Uy. Siempre agachada en Egipto, siempre agachada. Fue del faraón Unashkan, un pobre faraón que la verdad pasó sin pena ni gloria y fue el último de la quinta dinastía. Como solo tuvo hijas después, pues su legado ahí terminó. Aparte, cuando gobernó hubo una gran crisis económica y la verdad que no se sabe muchísimo de él. Lo único que sí que hizo fue que instauró las escrituras dentro de las tumbas funerarias. O sea que dentro de las pirámides, gracias a él, empezaron a hacerse jeroglíficos y él fue el primero y de ahí que es tan importante su tumba. Familia, nuestra experiencia termina en un buffet de comida típica egipcia donde se podía elegir todo, prácticamente lo que quisiésemos comer y con una parrillada de carne. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, darle like, comentar, suscribíos y hasta la próxima, familia.